Ok, ahora sí. Ahora empezamos la grabación. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a hablar de la línea de 21 centímetros de hidrógeno. Okay, entonces, esto es una transición, como dije, que es de naturaleza hiperfina, que tiene que ver con la interacción del momento magnético del electrón y del núcleo. El momento magnético del protón es menor que lo del electrón, entonces esta interacción tiene una energía que es mucho menor comparado con las transiciones de estructura fina o incluso las transiciones normales electrónicas. Entonces tienen esta frecuencia que está de 1.42 GHz, que está en la banda centimétrica de radio a 21 centímetros. Entonces, lo bueno de esta longitud de onda es que la atmósfera de la Tierra es bastante transparente a esta longitud de onda. Entonces, ¿no? Se puede hacer telescopios de radio a nivel del mar y pueden funcionar bastante bien. No, sí están afectados un poco por la atenuación de la atmósfera, pero generalmente afecta unas frecuencias en particular y que no traslapan con la línea de 21 centímetros. Y además, el medio interestelar no tiene como absorción de continuo como que tiene en el óptico, que está absorbido por el polvo. Entonces, podemos ver la emisión de esta línea en casi toda la galaxia, incluso en el plano galáctico. Y no se puede ver en otras galaxias también. Es una transición mucho más débil en términos del coeficiente de Einstein. ¿no? Podemos ver aquí que tiene un valor de 10 a la menos 15 segundos, que es ¿no? de 10 a la 7 años a la menos 1. Entonces, quiere decir que si tenemos un átomo que está excitado al nivel superior, va a tardar 10 a la 7 años en promedio antes de hacer la transición. Entonces, ¿no? Parece que nunca va a pasar y no va a ser importante, pero hay que multiplicar esta tasa de transición muy pequeña con la cantidad enorme de hidrógeno que hay en la galaxia, ¿no? Entonces, el hecho de que hidrógeno es el elemento más abundante y que la mayor parte de ese hidrógeno está en la fase atómica en términos de la fracción de la masa. Entonces, hay tanta hidrógeno, tanta columna que aún con tasa radiativa muy pequeña, entonces que sí vamos a ver esta línea, ¿no? Y también ayuda que a esta longitud de onda es bastante fácil construir los receptores de radio que ¿no? Usando ¿no? la tecnología de electrónica, ¿no? Que se conoce muy bien y se puede hacer los telescopios muy grandes, ¿no? Entonces, claro, ya no está en funcionamiento, pero no teníamos la antena de Arecibo, por ejemplo, creo que era
de más que 100 metros. No estoy de acuerdo, no me acuerdo bien. Pero hay varios telescopios que son del orden ¿no? de 50 metros o más. Y se puede combinar muchos telescopios, ¿no? en un arreglo para aumentar la área de, total del telescopio, ¿no? Que nos permite ver las fuentes bastante débiles. Entonces, el hecho de que es una energía, una diferencia de energía muy pequeña aquí, quiere decir que la población relativa entre esos no depende mucho de la temperatura, ¿no? Porque tenemos esta ecuación de la distribución de Boltzmann y si la h nu es mucho menor que KT, entonces el argumento aquí negativo es algo muy pequeño y entonces algo muy pequeño es aproximadamente 1. ¿Okay? Entonces, la población está dado básicamente por el cociente de los pesos estadísticos y como que el peso estadístico es creo que 2F más 1. Sí. Entonces es 3 para este y es 1 para este y tenemos 75% de la población en este nivel y 25% en este. Y este es básicamente independiente de las condiciones, que este cociente es aproximadamente 3. Y este es lo que hace que es muy fácil estimar la emisión por este proceso, ¿no? Porque si siempre tenemos una cierta fracción en este estado, entonces podemos calcular el coeficiente de emisión simplemente en multiplicar la población de este nivel por la tasa radiativa A, y luego multiplicar por la energía y dividir por 4pi, nos va a dar el coeficiente de emisión J. Y este es relativamente insensitivo a las condiciones físicas. Sin embargo, para calcular la absorción, sí hay que conocer en más detalle las poblaciones relativas, ¿no? Porque si fuera exactamente 3, ¿okay? La población de este nivel respecto a eso, entonces la emisión estimulada y la absorción estaría, se cancelan exactamente, ¿no? Entonces, para tener una absorción, necesitas que hay una pequeña desviación de este valor de 3, ¿no? Que hay un poco menos que 3, ¿no? Y se puede ver por hacer la expansión Taylor de que sería como 1 menos 0.068 entre t. Entonces, si t es del orden de 100 grados, entonces tenemos como 10 un poco menos que 10 a la menos 3. Entonces, tenemos un poco menor que 3, pero por la reducción fraccional sería de un poco menos que 0.1%. Pero eso sí es importante para conocer la transferencia radiativa. Déjame ver si había hecho una pregunta con este. No, ¿verdad? Ok. ¿Alguien tiene pregunta respecto a esta primera página? Bueno, nada más sería con respecto a esa ecuación.
digamos que para energías bajas, la mayoría la mayoría estarían en los estados de baja, ¿cómo se llama? En el estado cero, ¿no? Y conforme va subiendo la energía, se va poblando el estado uno, ¿es correcto? Sí, pero si te fijas, que no, que la equivalencia en temperatura de esta energía de esta excitación es 0.068 Kelvin. ¿Ok? Y entonces, la temperatura siempre es mucho mayor que 0.068. Y por eso que ah, que la temperatura realmente no importa tanto, ¿no? Porque en el caso de de las otras transiciones que estamos considerando, entonces la diferencia de energía es de unos electronvolts, que corresponde a 100.000 Kelvin, digamos, ¿no? O tal vez, ¿no? 30.000 Kelvin o algo así. Entonces, en ese caso, si la temperatura es menor que el equivalente de esta energía de excitación, entonces que todo está en el estado base. Pero aquí tenemos ¿no? El otro límite, en donde la temperatura es mucho mayor. Entonces, todas las partículas van a tener suficiente energía para excitar eso, ¿no? Porque solo la energía es de unos microelectronvolts, que está muy pequeña comparado con la energía cinética de los partículas. ¿Eso sí contesta tu pregunta? Sí, sí, lo que pasa es que no me había fijado en el valor de la exponencial derecha, pero sí, Ajá, ya me quedó más claro, gracias. sí, no hay problema. ¿Alguien más en el comentario? Okay. Entonces, podemos, ¿no? Ya vimos varias veces, ¿no? La ecuación de transferencia radiativa, y generalmente lo vimos en términos de la intensidad. Pero muchas veces cuando los radioastrónomos hacen la transferencia radiativa, lo convierten todos en temperaturas. ¿Okay? Entonces en lugar de tener la intensidad, tienes lo que se llama la temperatura de antena, que también se dice muchas veces que es la temperatura de brillo. ¿Okay? Y en lugar de tener la función fuente, simplemente usas lo que es la temperatura de excitación del, de tu átomo, que en el caso de, de esta transición de hidrógeno se llama la temperatura de spin. Entonces, ¿por qué? Creo que ya vieron en el curso de procesos. Entonces, ¿por qué podemos hacer esta versión simplificada de la transferencia radiativa con todo en términos de temperaturas? ¿En qué límite estamos que nos permite hacer esto? ¿Sí entienden la pregunta? Sí, pero la verdad no recuerdo haber, no recuerdo lo de la temperatura de antena, por ejemplo, y estos términos. No los recuerdo menos en procesos. En procesos no hicieron la temperatura de brillo. Por eso esto digo, a lo mejor se conocían como temperatura de brillo. ¿No hicieron eso en procesos?
No recuerdo yo, pero No, tampoco me suena. este, sí estoy leyendo aquí algo sobre la temperatura de brillo. Es como una ecuación o sea, que usando la ecuación de transporte radiativo queda en función de las temperaturas. Y al final se reduce a una ecuación similar, pero en temperaturas, precisamente la ecuación que tenemos ahí. Ajá. Mira. Vamos a ver Por el ejemplo, libro de yo, Rybicki. A ver si se acuerdan. Ups. Entonces, en el libro de Rybicki, en el capítulo 1, hay una sección que está... Creo que se usa en la aproximación de Rayleigh-Jeans, ¿no? Donde Ajá. la J Entonces, se puede especificar. La parte 1.60, exacto. este parte del libro de Rybicki no estudiaban en en el curso de procesos. Pues sí tendríamos que haber visto esto porque es el capítulo 1. Ajá. Pero sí se puede considerar la ecuación 1.60, que es Ujú. que es la aproximación de Rayleigh-Jeans para poner la intensidad en términos de la temperatura. Y entonces, ¿en qué límite es válido esta aproximación de Rayleigh-Jeans? ¿Y por qué es relevante a la radioastronomía? Cuando h nu es mucho menor que kT. Ujú. Sí. Y este es precisamente el caso que tenemos aquí, ¿no? Que estamos considerando una, una transición con una energía, ¿no? Que es mucho menor que la energía térmica de las partículas. Ok, entonces déjame compartir mi iPad. Ok. Sí. Bien. Entonces, el límite Rayleigh-Jeans. Y ¿no? Es un extremo del espectro de cuerpo negro, ¿no? Tenemos la nu y la B de nu que tiene esta forma. Entonces, cuerpo negro. Y la B de nu es igual a 2h nu cubo entre C cuadrado o 1 entre E a la H nu entre KT menos 1. Y el de Rayleigh-Jeans es cuando este argumento es muy pequeño, ¿no? Entonces, si H nu es mucho menor que KT, entonces podemos hacer, ¿no? Lo que siempre hacemos con los exponenciales, hacemos la expansión Taylor. Entonces, E a la H nu entre KT menos 1, podemos escribir como 1 más H nu entre KT menos 1, que es igual a simplemente H nu entre KT. Okay. Entonces, si sustituimos este aquí, entonces tenemos que la B nu es 2H nu cubo entre C cuadrado por KT entre H nu y cancela el constante de Planck, ¿no? Y es una indicación de que ese es un límite clásico, ¿no? Que ya que cancela este constante de Planck, entonces ya no tiene nada que ver con la mecánica cuántica y, ¿no? De hecho, se puede tener una teoría completamente clásica en este límite. Entonces tenemos dos nu cuadrada entre c cuadrada. Podemos escribir es 2 entre lambda cuadrada, ¿no? Entonces tenemos 2 kT entre lambda cuadrada. Este B de nu, claro. La B de lambda sería igual a
de nu por d lambda por b de nu, magnitud, que sería d nu por d lambda es igual a c entre lambda igual a c entre lambda cuadrada. Entonces tenemos 2c kt entre lambda a la potencia de 4. Creo que es cierto. Vamos a checar en el libro. Bueno, ellos tienen i de nu, pero entonces vamos a dejar eso también. Entonces, bueno, este fue lo que teníamos antes, 2 nu cuadrada kt entre c cuadrada. Entonces tenemos las dos diferentes maneras de escribirlo en términos de frecuencia, que sería la b nu, o en términos de longitud de onda, que sería la lambda. Y si estos son escalas logarítmicos, entonces por eso que pues estoy dibujando como una línea recta, ¿no? Entonces este es el parte donde es proporcional a nu cuadrada, ¿no? Porque estamos en el límite Rayleigh-Jeans. Y otra cosa es que en los dos casos, b de nu o b de lambda, tenemos la intensidad del cuerpo negro que es linealmente proporcional a la temperatura. Entonces, por eso, esta es la razón, ¿no? Que podemos usar temperaturas en lugar de intensidades, ¿no? Porque son proporcionales. No podemos, siempre podemos decir cuál es la temperatura que produce la intensidad, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de un cuerpo negro que reproduce la intensidad que observamos? Siempre podemos hacer esta pregunta, pero si no estamos en este límite de Rayleigh-Jeans, no hay una relación lineal, ¿no? Porque en general tenemos esta ecuación y entonces, ¿no? Tenemos que la temperatura va aquí en este exponencial, entonces no hay una simple proporcionalidad entre la temperatura y la intensidad del cuerpo negro. Pero en el caso del límite de Rayleigh-Jeans, sí, son proporcionales. Y entonces podemos dividir toda la ecuación de transferencia radiativa por este factor y tenemos todos en términos de temperaturas. Pero hay que acordarse que realmente no son temperaturas, ¿no? Que no todo es una temperatura. Simplemente que estamos usando una escala de temperatura para medir las intensidades de la radiación, ¿no? Entonces, en lugar de tener la dI nu o d tau nu es igual al función fuente menos intensidad, que es la manera normal, vamos a poner que la temperatura de antena es igual a la intensidad por c cuadrado entre 2 k nu cuadrada y que la temperatura del spin es igual a la función fuente
por C cuadrada entre 2K nu cuadrada. ¿Ok? Entonces, resulta que es algo que se puede mostrar, ¿no? Explícitamente para el caso de la línea de 21 centímetros, ¿no? Considerándolo como un átomo de 2 niveles y que la temperatura del spin se define como la temperatura que nos da la distribución de poblaciones que observamos, ¿no? Entonces, tenemos que la N1 entre N0 es igual a la G1 entre G0, E a la menos K temperatura de spin. No, perdón. H nu entre K de spin. Esta es la definición de la temperatura de spin. Y luego con eso se puede calcular la función fuente usando los coeficientes de Einstein y se puede mostrar que efectivamente se cumple con ¿no? Que la función fuente sería igual a la emisividad dividido por la opacidad, que la emisividad es proporcional al N1 por la A10, y aquí tenemos la opacidad es proporcional a la N0 por la B 0,1, pero con el factor de corrección por la emisión estimulada. ¿Okay? Y se puede invertir eso para obtener tomando el límite, ¿no? De que la H nu es mucho menor que la KT. Y en principio es algo que ustedes deben de hacer en procesos, pero no sé si lo han. Si han llegado a hacer los coeficientes de Einstein en procesos o todavía no. Sí, sí. Ajá. Bien. Entonces regresamos aquí. Okay. Entonces, ¿no? Como siempre, con la ecuación de transferencia radiativa, cuando la intensidad es pequeña, es decir, en este caso se ve que la temperatura de antena es menor que la temperatura de spin. Entonces es el primer término aquí que domina, ¿no? Y este es positivo. Y entonces la intensidad va a aumentar con la propagación de la radiación por la materia. Y este es el caso en donde predomina la emisión, ¿no? Pero cuando la intensidad llega a ser suficientemente grande, que la temperatura de antena es igual a TS, entonces ya no hay más este aumento y ya las absorciones y las emisiones están en balance, ¿no? Y la intensidad va a quedarse constante.
En el caso, entonces, si nada más estamos considerando la misma variación que viene del H1, este es lo que va a pasar, ¿no? Es que si no hay mucho gas, entonces la emisión predomina y está aumentando la intensidad a lo largo del rayo, pero una vez que llegamos a una columna suficiente, entonces la intensidad empieza a quedarse constante y esta intensidad está caracterizada por la temperatura de spin del medio, suponiendo que esta temperatura de spin es igual en todas partes del gas. Un caso más interesante es cuando hay una otra fuente de radiación intensa que está atrás de nuestro H1, ¿no? Porque en este caso empezamos con una temperatura de antena grande que puede venir de un quasar o algo, ¿no? Que está atrás del gas. Y cuando este propaga por el gas, como que ya la TA es mucho mayor que la TS, entonces el lado derecho de esta ecuación es negativo y vamos a tener un efecto de absorción en donde la TA va a caerse exponencialmente con la profundidad óptica, ¿no? Que es con la distancia a lo largo de propagación de la radiación. Pero otra vez hay un límite, ¿no? Porque eventualmente se va a atenuar tanto que la temperatura de antena ya es igual a la temperatura de spin y cuando es igual a eso, el lado derecho es cero y ya la temperatura de antena y por lo tanto la intensidad ya no varía con posición y queda constante. ¿Okay? Entonces, Quedaría sí. como un mínimo ahí, ¿verdad? De temperatura. Sí, en caso que empezamos con algo brillante, ¿no? La temperatura del spin sería como un mínimo, ¿no? Y en el caso en donde no tenemos nada atrás de la nube, la temperatura de spin sería un máximo. Entonces, en el caso ópticamente delgado, ¿no? Es el caso en donde la temperatura de spin es siempre menor que la temperatura de antena. Entonces, en este caso, podemos despreciar la absorción y simplemente calcular la emisión por integrar el coeficiente de emisión a lo largo de la línea de vista. ¿Okay? Y en este caso, entonces la temperatura de antena integrada en velocidad o en frecuencia, sobre todo el perfil de la línea, es proporcional a la densidad columnar del átomo y con esta proporcionalidad, que es 50 Kelvin kilómetros por segundo por la densidad de columna en unidades de 10 a la 20. ¿Sí? Y entonces, de este podemos ver más o menos dónde va a saturarse, ¿no? Porque los anchos de las líneas son del orden de 10 kilómetros por segundo. Entonces, si la intensidad total de la línea es 55 Kelvin por kilómetros por segundo, entonces el pico va a ser eso dividido por el ancho en velocidad, que es del orden de 10, entonces vamos a tener un pico de como 5 Kelvin. ¿Okay? Y este va a corresponder a 10 a la 20. ¿Okay? Entonces, si la columna es 10 a la 20, obviamente sí va a ser ópticamente delgado porque este 5 Kelvin es mucho menor que la temperatura típica del medio neutro, ¿no? Que si en el caso del medio neutro frío es del orden de 100 Kelvin. Y como que 5 Kelvin es mucho menor que 100, esta es una indicación de que
no es ópticamente delgado porque la temperatura de antena es mucho menor que la temperatura de spin. Estoy suponiendo que la temperatura de spin es igual a la temperatura del gas, que generalmente sí es el caso. Si Entonces, aumentamos... perdón, me confundí un poco. Entonces, para el caso ópticamente delgado, ¿es la temperatura de spin es menor a la temperatura de la antena o es al revés? No, es al revés, porque la temperatura de spin es una característica del gas, ¿ok? Y la temperatura del spin generalmente es igual a la temperatura cinética, temperatura térmica del gas, porque están acoplados por colisiones en el caso del medio neutro frío y están acoplados por Lyman alfa en el caso de medio neutro tibio. ¿Okay? Entonces, este siempre es bastante alta. La temperatura de antena es realmente como, no es temperatura, es intensidad, ¿no? Entonces, la temperatura de antena mide la intensidad y es, en el caso ópticamente delgado, tiene que ser menor a la temperatura de spin, ¿sí? Que Ok. implica que la intensidad es menor que la función fuente. Y por lo tanto tenemos un escenario de emisión pura sin mucho efecto de la absorción. ¿Okay? Sí, entonces aquí no vemos que con 10 a la 20 centímetros cuadrados vamos a tener aproximadamente 5 Kelvin para la temperatura de antena en el pico de la línea, que por ser mucho menor que 100, quiere decir que es ópticamente delgado. Si aumentamos 10 a la 21, entonces ya vemos que vamos a tener como 50 que ya está en el margen, ¿no? Entonces cualquier columna mayor que como 10 a la 21 va a empezar a verse ópticamente grueso y a lo mejor tienes que tomar en cuenta la autoabsorción en este caso. Y cuando vemos esta imagen, no, aquí vemos que sí hay regiones que van a ser delgados y regiones que van a ser opacas, ¿no? Porque aquí dice que azul corresponde a 10 a la 19 y que rojo es 3 por 10 a la 22. Entonces, claro, no, supongo que no es escala lineal, probablemente es logarítmica, pero al menos toda la parte rojo, eso sí va a ser ópticamente grueso, ¿no? Pero toda la parte que está fuera del plano, que es azul, va a ser de 10 a la 20 o menos, entonces sí va a ser ópticamente delgado. Entonces, si nada más te interesa el hidrógeno atómico a altitudes grandes del plano, entonces siempre puedes usar esta aproximación que es ópticamente delgado. Pero si estamos considerando lo que está en el plano medio, entonces ya es ópticamente grueso a su misma emisión. Y en este caso esperamos que la temperatura de antena debe ser igual a la temperatura de spin. Bien, entonces, para ver de la absorción, se puede hacerlo con solamente usar la autoabsorción, porque fíjate que la línea no tiene un pico y tiene alas. Entonces, y cuando estoy hablando aquí de si va a ser ópticamente delgado o grueso, estoy hablando del pico. Pero claro, incluso si el pico fuera ópticamente grueso, de todos modos hay parte de la ala que va a ser ópticamente delgado. Entonces, se puede usar la misma, no una sola observación y usar diferentes velocidades, diferentes partes de la línea para investigar la profundidad óptica y la relación entre la absorción y la emisión. ¿Okay? Pero otra cosa que puedes hacer
es simplemente usar observaciones de fuentes de fondo. ¿Ok? Y ahí podemos hacerlo solamente considerando el pico de la línea. Y este es lo que estamos haciendo aquí. Entonces estamos imaginando que tenemos la nube y que hay una fuente intenso de ondas de radio que está atrás, que puede ser un quasar, puede ser una región, región H2 compacta, puede ser la magnetosfera de una estrella joven. Y se observa la línea en la dirección de este fuente y este se llama la temperatura antena on. Y luego se observa la misma línea con un desplazamiento pequeño que no, para que ya no vemos la fuente y esta es la temperatura de antena off. Y la suposición aquí es que las condiciones físicas están iguales para los dos caminos, ¿no? Que tal vez no es cierto, pero no podemos controlar por eso, ¿no? Entonces, puedes intentar varias diferentes posiciones y checar que te da los mismos resultados. ¿Eh? Entonces, para las dos líneas de vista, podemos resolver la ecuación de transferencia radiativa con la solución formal, ¿no? Sí hicieron la solución formal a la transferencia radiativa, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Entonces, este tiene dos partes. Tienen la intensidad inicial reducido por la extinción, más la integral de toda la emisión de nuestro medio, ¿no? Que se da por la función fuente, que en este caso la temperatura de spin, por 1 menos a la menos tau. Entonces, este término en paréntesis es lo que tiende a 1 cuando la tau es grande, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando la tau es grande, vamos a tener TS como el resultado, porque cuando tau es grande, el término en paréntesis es aproximadamente 1 y el primer término va a 0 porque está multiplicado por L menos tau. Entonces vamos a salir con TS. Pero con tau intermedio podemos combinar estas dos ecuaciones para intentar calcular cuál es la tau y cuánto vale la TS. ¿Sí? Aquí estamos usando la posibilidad de que hay una intensidad inicial en este también, pero generalmente este del temperatura de sky es muy pequeño, ¿no? Y a veces se puede despreciar este parte. Bien, entonces creo que tuve un ejercicio aquí. Ok. Entonces, ¿por qué la tau depende de la temperatura de spin? Entonces, aquí tengo una expresión para la tau que en términos de la densidad columnar y tiene temperatura de spin a la menos 1 y el ancho de Doppler a la menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos esta dependencia sobre la temperatura del spin en el cálculo de la tau? ¿No se podrá explicar de la misma ecuación que vimos, la aproximada con Rayleigh-Jeans? Sí. ¿En qué sentido? En general, no. ¿Cómo podemos
¿cómo podemos escribir una expresión general para la tau? De cualquier proceso. ¿Qué ingredientes necesitamos para conocer la profundidad óptica? Digamos que el ancho o la L que debe atravesar, digamos, del medio y el coeficiente de absorción. Ajá. Ok, entonces hay varios, ¿no? Es algo que proporciona a la L, digamos. ¿Y qué más dijiste? Coeficiente de absorción. Ok, entonces en coeficiente de absorción podemos decir alfa, ¿no? Que es centímetros a la Ajá, menos ajá. 1. Y este en centímetros y este puede funcionar, ¿no? Y en su turno, la alfa, ¿cómo lo podemos escribir en términos de otras propiedades del medio? Pues está relacionada con el camino libre medio. Ujú. Podemos escribir eso, pero este no nos ayuda. Ok, quiero que encontramos manera de escribirlo en términos de algo que conocimos, ¿no? O algo que podemos calcular. Porque vamos a aplicar a la línea de 21 centímetros, ¿no? Entonces, queremos encontrar la alfa en términos de otras cantidades que podemos estimar. Entonces, la alfa depende de dos cosas. Depende del estado físico del gas y depende de la física atómica de la interacción, ¿no? De la línea en particular que estamos considerando. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta dependencia? No, en otras palabras, no, la alfa, el coeficiente de absorción, depende de cuánto hidrógeno tenemos y de la eficiencia de la interacción de la radiación con cada átomo. ¿Ok? Entonces, entonces Sería la de la sección eficaz y la densidad. así es, exactamente lo que estoy buscando, ¿no? En este caso sería la densidad de H0 multiplicada por la sigma, ¿no? De absorción de 21 centímetros, en este caso, ¿no? Y por el perfil. ¿Mandé? Sí, entonces, Por el perfil, ahí no sería. ok, en términos de frecuencia, ¿no? Sí, sí, ok, entonces podemos tener la sigma, podemos escribirlo como la sigma de línea por la phi de nu. Ok, entonces, ahí cuando lo multiplicamos por la L, nos da la densidad columnar. ¿Sí? Entonces, fue una de las cosas que sale aquí, densidad columnar, entonces está bien. La phi de nu, realmente es E a la menos U cuadrada, ¿ok? Entonces, va ahí. Entonces, nos quedamos con la sigma de la línea. Y podemos escribir con la sigma por la F. Pero tenemos que hacer una corrección.
que en el caso de las líneas ópticas, generalmente no tenemos que hacer, pero en este caso sí tenemos que hacer. ¿Y qué corrección es eso que tenemos que aplicar a la sección recta? Bueno, si quieres, regresamos a la ecuación de transferencia radiativa. Ahí tenemos lo dividimos en la emisión y la absorción, ¿no? Pero la emisión que usamos en la ecuación de transferencia radiativa es la emisión espontánea. ¿Qué otro tipo de emisión hay? ¿Y cómo tenemos que incorporar eso? Otro tipo de emisión inducida, ¿no? Ah, perdón. Maritza. Sí. Sí, no, eso mismo. Ups. ¿Y cómo incorporamos la emisión inducida en la ecuación de transferencia radiativa? No, en este, ¿dónde entra la emisión inducida? Incluso, bueno, tal vez es más claro si escribimos en términos de la Z, ¿no? Que donde tenemos la J. Entonces, aquí tenemos emisión espontánea. Pero ¿dónde entra la emisión? ¿Dónde entra la emisión estimulada? Tendría que entrar en el segundo término, ¿no? Ajá. Entonces, lo que pasa es que la alfa aquí incluye los dos, ¿no? Entonces, este incluye absorción y incluye emisión estimulada. ¿Ok? Entonces, claro, no tomamos en cuenta eso antes porque estamos considerando líneas ópticas y ultravioletas en donde la emisión estimulada es despreciable. Pero sí, ¿no? Entonces, la absorción, la emisión estimulada se puede considerar como absorción negativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ir aquí, ¿no? Porque aquí, si nada más multiplicamos, perdón, si nada más multiplicamos la fuerza del acelerador por la sigma cero, entonces tenemos ahí lo que es la absorción verdadera, pero hay que incluir la emisión estimulada. ¿Y cómo entra Tenemos un factor de 1 menos.
Sería en un exponente, no sé. Bueno, vamos a regresar un paso por atrás entonces, porque este viene de la ecuación general para la alfa en términos de las coeficientes de Einstein, ¿no? Que es h nu entre 4pi por la b a 0,1 por la n0. Esta es la absorción verdadera menos la B10 por la N1, que es la emisión estimulada. ¿Okay? Y luego, no, para escribirlo en términos de solo la absorción verdadera, entonces sacamos este de este paréntesis. Entonces, H entre 4pi. Ups. Por 1 menos. Ajá. ¿Han visto eso antes, verdad? Y eso, este factor, ¿cuánto vale? Este viene de las definiciones de los Era coeficientes. con los pesos estadísticos, ¿no? Sería Ajá. Sí. Ok, entonces es G1, N1, G0 y G0, N0, ¿no? Ok, entonces este es el factor de corrección. Okay. Y en nuestro caso es más fácil porque ya definimos la temperatura de spin. ¿No? ¿Qué es eso? Nos da la temperatura de spin en términos de las poblaciones relativas. Mejor, este está mal entonces. Debe ser 0 y 1. Sí, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Sí. Y entonces, entonces ponemos este aquí y cancelan los Gs. Y entonces el factor de corrección de emisión estimulada es simplemente 1 por L menos H nu entre KTS. Y estamos ya entre lo que creo que, no sé si fue Eric o Miguel que nos dijo antes, que estamos en el límite de Rayleigh-Jeans. Okay, entonces estamos en el límite de Rayleigh-Jeans y por lo tanto podemos simplificar este más y hacer la expansión del exponencial y entonces 1 menos L menos H nu entre KTS es igual a 1 menos eso, que es igual a simplemente H nu entre KTS. Y es muy importante hacer eso porque este es mucho menor que 1. Entonces ya regresamos a lo que tenemos aquí, que es que, bueno, aquí ponemos 1 menos H nu entre KT, y este es igual a sigma 0 F01 por H nu entre KTS. ¿Okay? Entonces, es por eso, entonces esto ya contesta mi pregunta inicial de por qué la profundidad óptica tiene esta dependencia de TS a la menos 1. ¿Okay? Y es por este factor en la sigma que hay que corregirlo por la emisión estimulada. ¿Sí? Entonces,
eso, Perdón, pero ahí también consideramos la aproximación de Rayleigh Jeans, ¿verdad? Para que nos quede la exponencial nada más como H sí, nu sobre eso KT. estoy diciendo aquí. Ok. Sí, Sí, gracias. sí, sí. Y bueno, en general, no, no necesariamente siempre puedes hacer la aproximación Rayleigh Jeans, pero en los casos en donde es importante tomar este efecto en cuenta, generalmente estamos en el límite Rayleigh Jeans. ¿Sí? Entonces, no, porque si no estamos en el límite Rayleigh Jeans, este factor es aproximadamente 1. Entonces no importa. Y es solo cuando estamos en el límite Rayleigh Jeans que el factor es mucho menor que 1. Y es porque, ¿no? Entonces tenemos la población. Las Gs podemos pensar en términos, ¿no? De la multiplicidad de estos niveles. Y entonces aquí tenemos 3 diferentes niveles. Aquí tenemos 5. Pero el hecho de que estamos en el límite Rayleigh Jeans quiere decir que la población de cada estado, ¿no? De cada estado del nivel 1, el nivel 0, la población de cada uno es aproximadamente igual. ¿Okay? Entonces, cuando vienen los fotones, si interactuamos con uno de estos y hacemos que hace la transición hacia arriba, este sería una absorción, pero si este fotón interactúa con uno que está en el estado 1 y produce la transición hacia arriba, tenemos la emisión estimulada. Y el hecho de que la población es casi igual en todos los estados, implica que la emisión estimulada es casi igual a la absorción, ¿no? Entonces, es aproximadamente igual a la absorción, pero es un poco menos, ¿no? Entonces, es un poco menos por este factor, ¿no? De H1 entre KTS. ¿No? Entonces, sí hay una absorción neta, pero con una sección recta efectiva, que es mucho menor a lo que nos da simplemente multiplicar la sección recta clásica con la fuerza del oscilador. ¿Okay? Y la fuerza del oscilador en sí es muy pequeña, ¿no? En este caso, porque la fuerza del oscilador es proporcional al coeficiente Einstein de A, que en este caso, ¿no? Es 10 a la menos 15 por segundo o algo así. Ok. Entonces creo que ya contestamos eso. Ok, entonces ya tenemos la parte de analizar estos datos. Así tenemos tiempo. Entonces, con esta figura, ¿qué podemos usar aquí para calcular la profundidad óptica en el centro de la línea? Pues aquí tenemos dos observaciones, ¿no? Uno está de la línea
en la dirección de la fuente de fondo y lo otro es el espectro de la línea, ¿no? Al lado de la fuente de fondo, que solo nos muestra la emisión de la nube. Entonces, ¿cuáles de ellos podemos usar para estimar la tau? Pues tenemos, por ejemplo, la velocidad abajo para obtener el valor de la U. Lo que no sé, esa B mayúscula no es la misma que la B minúscula, ¿verdad? ¿Qué, perdón? La B que está arriba, la B mayúscula. La B a la menos 10.4. No tengo idea qué quieren decir eso. No, yo sé qué son. Este va a ser latitud, longitud y latitud galáctica de la fuente. Ok. Entonces, mira, entonces, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre este espectro aquí y este espectro aquí abajo? Uno es absorción y otro es emisión. Ujú. Exacto. Este es absorción. Y las escalas son completamente diferentes. Lo de la absorción es una escala relativa en donde el continuo es 1. ¿Okay? Y en la línea se va, ¿no?, a valores menores que 1 y llegamos a un mínimo de 0.6, que quiere decir que la intensidad aquí es 0.6 veces la intensidad del continuo. Es una línea de absorción. Y este es una línea de emisión. Y aquí la escala es temperatura de brillo, ¿okay? que tiene un pico de aproximadamente 55 Kelvin. Entonces, si fuera ópticamente delgado, entonces podríamos usar este para calcular la densidad columnar, ¿no? Usando la ecuación de la página anterior. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Sí, aquí tenemos, ¿no?, la relación entre la densidad columnar y la integral de la temperatura de antena sobre la línea que funciona en el caso ópticamente delgado. Pero si no sabemos si es ópticamente delgado o no, tal vez no queremos hacer eso. Entonces, primero queremos estimar la tau. No podemos usar la temperatura de brillo de la línea de emisión para estimar la tau, a menos que no sepamos la temperatura de spin. Entonces, suponemos que si no conocemos la temperatura de spin, entonces primero queremos encontrar la tau, pero eso lo podemos hacer con la línea de absorción, ¿no? Porque la línea de absorción, la tau, es simplemente dado por la reducción en la intensidad, ¿no? Porque si nos fijamos en la ecuación para la temperatura de antena, entonces tenemos la temperatura de la fuente atenuada por L menos tau más la temperatura del spin por 1 menos L menos tau. Entonces yo les dije, si suponemos que la temperatura de spin es mucho menor que la temperatura de brillo de la fuente de fondo, entonces podemos despreciar este segundo término y simplemente tenemos este. Entonces, esta reducción en la intensidad aquí es L menos tau. Y entonces el valor en el centro de la línea de como punto 6 debe ser igual a L menos tau. Y si
Si L menos tau es 0.6, entonces tau es igual a qué. A 0.5 Sí, más o menos, aproximadamente. ¿no? Sí, no, porque simplemente tomamos el logaritmo el logaritmo natural de 0.6. Sí, entonces encontramos que tau es igual a 0.5. Entonces ahí estamos como en el margen, ¿no? De si es ópticamente delgado o no. Ah, la verdad, con 0.5 probablemente no está tan mal. Simplemente estimar la densidad de columna usando la emisión. Pero si queremos, podemos hacer, ¿no?, lo mejor usando ecuación para con el spin. ¿Qué otra pregunta teníamos aquí? Ok. Estimar la temperatura de spin. Entonces, ¿cómo podemos estimar la temperatura de spin? Sería tomar la aproximación que menciona ahí de temperatura de spin mucho menor que la otra, la de radio source. Sí, pero ¿cuál línea vamos a usar? ¿Lo de absorción o lo de emisión? La de emisión, ¿no? La de abajo, Ajá. que Sí, vale porque, 55 aproximadamente. ajá. Entonces, ahí tenemos como, llegamos a 55 Kelvin aquí. Y si vemos esta ecuación y despreciamos lo del sky, entonces sabemos que debe ser igual a la temperatura de spin por 1 menos L menos tau. ¿Ok? Entonces, si ya vimos que L menos tau es igual a 0.6. Entonces, 1 menos L menos tau es 0.4. Entonces, 0.4 veces la temperatura de spin es lo que debe darnos la temperatura de antena, temperatura de brillo en el centro aquí. Entonces, tenemos 0.4 por la temperatura de spin es aproximadamente 55. Y por lo tanto, que la temperatura de spin es 2.5 por 55, que es aproximadamente 130, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, es 137. Ajá. 137. Y entonces, ¿no? Con la T podemos, claro, tenemos que usar la B, pero en principio podemos estimar la densidad columnar ya con esta ecuación y la tau que tenemos y la temperatura de spin. La B podemos estimar por el ancho, ¿no?, de la línea y parece que es, no sé, unos 5 kilómetros por segundo o algo así. Entonces, mira, bueno, les voy a dejar eso. Mejor ustedes pueden intentar calcular intentar estimar la densidad columnar con esta ecuación, conociendo la tau y la temperatura de spin y intentar estimar la B. Y luego intentar hacerlo también con esta ecuación, suponiendo que es ópticamente delgado. Y compararlos y a ver qué tan
qué tan diferentes son, ¿no? Y vamos a discutir sus respuestas el martes, que ya creo que debemos de terminar. Entonces, ¿tienen otras preguntas sobre esto? No, ok, muy bien. Sí, lo bueno del hidrógeno de esta línea de 21 centímetros que se ve por todos lados, ¿no? Entonces está cualquier gas, ¿no? En nuestra galaxia, en otras galaxias que tienen este hidrógeno atómico, va a emitir este línea. Entonces es algo que se ve en casi todos los áreas de la astronomía, en particular para estudiar la cinemática, ¿no? Porque tenemos, no, aquí vemos que además de hay como algo que está por aquí, que a lo mejor es otra nube, otra velocidad, pero que es mucho más débil, ¿no? Y para ver la estructura en velocidad de estas nubes y cómo varía con posición, ¿no? En la galaxia, podemos estudiar la estructura de los brazos espirales y las nubes densas en la galaxia. Y además, como dije, cuando se ve el gas cerca del plano galáctico, se empieza a ver, ¿no? El efecto de la autoabsorción en el centro de las líneas, ¿no? Y entonces, con eso se puede usar para estudiar las fases más frías del medio interestelar. Y entonces, la semana que entra, que va a ser la última semana de mi parte del curso, vamos a dejar a un lado el gas y vamos a ver, vamos a estudiar el polvo interestelar para una semana. ¿Ok? Bien, entonces gracias. Vamos a dejar esto. Ok, entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós.